Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de PHP. Llegamos ya a la recta final, tras dar cómo se instala el servidor, variables, condicionales, bucles, las distintas arrays, vectores que vimos como son el get, el post, el session, el cookie, y luego también métodos sobre funciones sobre ficheros, email, cadenas de texto, etcétera. Llegamos a la parte final y es el trabajo y acceso con bases de datos. Y sí, porque esto, ya lo dije, PHP va muy unido a... Cuando di el curso de SQL, dije que MySQL iba muy unido a PHP. De hecho, prácticamente los dos crecieron mucho. Nació antes MySQL, pero los dos casi se hicieron grandes unidos de la mano, porque PHP necesitaba el apoyo de bases de datos y las bases de datos se popularizaron mucho gracias a PHP. Entonces, en casi todos los hosting que os encontréis, vais a ver que no os ofrecen simplemente un servidor PHP para ejecutar vuestras consultas, sino que también os van a ofrecer correo electrónico y bases de datos. La idea, en principio, que alguno se preguntará, ¿para qué me sirve una base de datos con todo lo que me has dado? Y la respuesta es sencilla. Cuando tenéis que almacenar una gran cantidad indigente de datos, porque tener en cuenta que prácticamente todo lo que tenemos alrededor son datos que vamos acumulando y acumulando y acumulando. Incluso ahora mismo hay tendencias como el Big Data, la cual es el estudio de los datos para predecir el comportamiento de la gente. En moda, en comida, etcétera. Para que haya una cierta tendencia y las empresas se adapten a ese movimiento rápidamente o incluso lo predigan rápidamente. También se puede utilizar un poco para, por ejemplo, el Big Data cuando se recogen datos meteorológicos, se puede luego utilizar Deep Learning para sopesarse a partir de unos ciertos datos. Es posible que venga un tipo de borrasca o algún tiempo maladverso. Bueno, pero en este vídeo vamos simplemente a explicar cómo... bueno, vamos a dividirlo en una serie de vídeos más bien. Van a ser ya los últimos vídeos del curso de PHP. Y más que meter el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo no completo, porque un ejemplo completo implicaría tanto el HTML, el CSS, bueno, HTML tendrá un poquito, pero muy poquito. Implicaría sobre todo el CSS y el JavaScript, cosa que no vamos a implementar para no alargarlo más de lo necesario. Entonces, la idea es que en una serie de vídeos vamos a hacer un proyecto de una tienda en la cual vamos a permitir dar de alta, o sea, va a haber una página para dar de alta unos productos y luego nosotros podremos coger y visualizar dichos productos de forma paginada. Le meteremos una opción para buscar un producto en concreto a partir del nombre. No lo vamos a complicar, no vamos a poner aquí descripciones ni nada, porque si no se haría eterno el curso. O sea, una eso, para dar de alta un producto que vamos a decir que dar de alta el producto se va a limitar a poner el precio y luego el número de unidades que tenemos del mismo. Ya está, no más información. Podríamos poner una imagen, pero acordaos del tema el tema de que dije en HTML de las cores. Nosotros no podemos cargar contenido de fuera directamente. Hay unas políticas que lo que impiden es que si te llega una petición de algo que no es tu servicio, tu dominio, lo bloquees. GitHub, por ejemplo, no lo tiene puesto. En GitHub sí podríamos coger las imágenes si estuviesen. Pero no, por ejemplo, no podemos coger una imagen de mi página web, no se puede coger una imagen, o sea, no se puede intentar cargar la imagen directamente.
Entonces, no vamos a perder tiempo configurando eso y simplemente pues nos vamos a limitar a poner una serie de datos, como puedan ser el nombre, el precio, la categoría y en todo caso podemos poner una descripción y poco más. La idea es simplemente un pequeño ejemplo de tienda y vosotros ya lo ampliáis todo lo que queráis porque se puede ampliar muchísimo el tema. Bueno, para este primer vídeo lo que vamos a hacer es, voy a explicar cómo podemos acceder a nuestro gestor de base de datos, que si tenéis instalado Champ ya lo tendréis, pero es el mismo que suelen tener la gran mayoría de entornos de, o sea, de lo que son, ay, ahora no me sale la palabra, proveedores de hosting o sea, os voy a explicar cómo acceder. Luego, un par de cosillas que hay que tener en cuenta a la hora de, antes de utilizarlo, sobre todo si estáis en local. Si va al proveedor de hosting no hay problema. El proveedor de hosting ya tendrá todo configurado de lo que os voy a decir. Y empezaremos os explicaré un poco cómo funciona ese gestor de bases de datos, aunque ya lo expliqué ligeramente en el curso de SQL. Pero en este curso, o sea, en estos vídeos no voy a explicar la sintaxis de SQL. Para ello, dejo que miréis el curso de SQL. Os lo recomiendo. Ahí vais a tener muchísimas más explicaciones. Aquí yo no voy a explicar nada de SQL. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo podemos acceder a este gestor de bases de datos? ¿Cómo se llama el gestor de bases de datos que hay instalado en la gran mayoría de proveedores? Bueno, en la gran mayoría de proveedores lo que utilizan es un gestor que viene ya incorporado en PHP, o sea que va muy ligado a PHP porque está hecho en PHP, que es PHP-MyAdmin, y de hecho Champ lo incorpora. Bueno, para que podáis acceder es importante que esté iniciado el servicio de MySQL, si no, no va a funcionar. Y simplemente le dais aquí a admin o escribís localhost / phpMyAdmin y se os carga. Alguno me dirá, oye, que aquí te pone de tipo servidor MariaDB. Me has dicho que era MySQL. MariaDB es una extensión de MySQL. Lo vamos a dejar ahí. Creo que hay unas muy leves diferencias, pero no muy importantes. Entonces, yo no me complico. Yo ahí no os preocupéis mucho. O sea, es una variante de MySQL. Todo lo que voy a explicar de MySQL, o sea, todo lo que explique de MySQL se aplica a las bases de datos de MariaDB. O sea, que ahí no vais a tener problemas. Y bueno, aquí hay una serie de información muy importante a tener en cuenta. Aquí os dice con qué usuario habéis entrado. Generalmente, salvo que... Voy a explicar cómo se cambia esto. Generalmente, el usuario con el que entra por defecto es root en local, ¿de acuerdo? En local. En un entorno en vuestro proveedor de hosting, lo que tendréis lo que haréis normalmente, lo que se suele hacer normalmente es, os piden que creéis la base de datos en los menús, os dejarán crear la base de datos y luego simplemente ellos te pondrán junto con la base de datos el nombre del usuario y la clave que tiene. De hecho, la clave la tienes que crear en el mismo momento que registras la base de datos. Y no deja crear más usuarios. Eso a mí no me gusta. Eso es una cosa de los hostings que no me suele gustar. ¿Por qué? Y ahora os explicaré el por qué. Es interesante esto. Aunque bueno, está un poco más está protegido también un poco de cierta manera. Pero bueno. La cuestión es la siguiente. Nosotros, este usuario root, o el usuario que nosotros nos asignan con esa clave a la hora de acceder, tiene lo que se llama todos los privilegios. Aquí lo veis. Aquí, si os vais a cuentas de usuario, los que estéis en un hosting, en un hosting no lo vais a poder ver, porque esto vuestro usuario no lo va a poder ver. Veis que pone cuentas de usuario
Y aquí pone el usuario que es, el nombre del servidor, el cual es localhost, si tiene contraseña o no. En este caso no tiene, es contraseña vacía, la contraseña de por defecto del root. Y luego todos los privilegios. ¿Qué quiere decir todos los privilegios? Que se puede hacer cualquier cosa en base de datos. O sea, podemos hacer cualquier cosa. Claro, aquí le estamos diciendo que podemos hacer tanto por localhost, por 127, como por la dirección de IPv6, 1. Y aquí hay otros dos usuarios que pone, mira, que cualquiera de fuera, aquí veréis que sale en rojo. ¿Qué significa esto de que salga en rojo? Significa que cualquier persona fuera para cualquier dirección, esto significa cualquier dirección, cualquier usuario que intente conectarse no va a tener acceso. Es decir, solamente usuarios que estén dentro de la propia máquina van a poder acceder. Por eso sale de color rojo. Y luego, el usuario PMA, ponemos que solo tiene... a ver, espérate. Pone que no tiene privilegios. Creo que estos son solo privilegios... Usage, creo que son solo privilegios de Select. A ver. No, mentira. Este usuario no tiene ni siquiera permisos, fijaros bien. Cuando entréis en uno, vais a ver que tiene permisos de datos, permisos de estructura y permisos de administración. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Los permisos de datos, si os acordaos de que teníamos en SQL bases de datos. Dentro de las bases de datos teníamos tablas. Las tablas están conformadas por unas columnas y luego cada registro puede o no, depende del tipo de columna, rellenar todos los datos de la columna, o sea, todas las columnas que hay. Entonces, por ejemplo, una tabla personas que tengamos un DNI, un nombre y una edad, por poner ejemplo de 3 columnas, pues podemos rellenarlo, pues, por ejemplo, un registro sería nombre, José Manuel Castellano Domínguez, con edad 37 años y DNI XXXXX. Luego, por ejemplo, segundo registro, pues nombre Mariola, edad 36, DNI y ya lo tenemos. Entonces, sabiendo eso, los datos son esos registros. Y entonces, ¿qué significa que tenga un permiso SL? Significa que nosotros podemos consultar y obtener datos, leer datos. Es decir, que esos dos registros los podríamos leer. El insert lo que nos permitiría es insertar nuevos datos. Es decir, que ahora si queremos añadir un Manolo 45 con DNI ZZZZZZ, podríamos hacerlo. El update significa actualizar cada uno de los registros. ¿Tenemos permisos o no? Delete es borrar un registro. Y luego file es exportar ficheros fuera. De normal. Bueno, ahora explicaré lo de los usuarios, cómo se debería organizar. Porque esto es muy importante saberlo. Es muy importante porque mucha gente se limita a utilizar las bases de datos con el usuario que más permisos tiene dentro de PHP. Y eso es un fallo muy gordo. Y os explicaré por qué ahora mismo. Luego, estructura. Estructura lo que afecta son a las tablas. O sea, tablas u otros elementos que ya no son a nivel de información o de dato en sí. La tabla personas, que hemos dicho previamente, que cuando decimos tabla personas, incluso estamos refiriéndonos a crear otras tablas diferentes a persona. Por ejemplo, podría ser una tabla relación entre personas. También nos estamos refiriendo a índices, que eso lo veremos en la parte avanzada de SQL.
Ahí ahora no me sale. Procedimientos almacenados, vistas, disparadores. Todo eso lo veremos en la segunda parte. Nosotros solo vimos la parte de creación de tablas. Entonces, simplemente que sepáis que hay más cosas que son estructuras que luego residen en la base de datos que no contienen información. Pueden llegar a contener información propiamente dicha dentro. O pueden formar parte de, de sentencias, un conjunto de sentencias que luego se lanzan, que se empaquetan todas bajo un mismo nombre, que es lo que se llama un procedimiento almacenado, y de hecho en MySQL se llama routine, se llama rutina. Entonces, es ese tipo de información. Normalmente, aquí lo más importante es el create y el alter, que afectan, no afectan únicamente a las tablas, afectan también, aquí, aunque bueno, aquí está por separado, el create routine, alter routine, create view. Pero bueno, aquí principalmente estas dos afectan a tablas, estas dos de aquí afectan a procedimientos almacenados y esta afecta a lo que es la vista. Y el trigger afecta a la creación de los disparadores, que lo explicaré en el curso avanzado. No os preocupéis que eso estará explicado en el curso avanzado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, un disparador es un conjunto de instrucciones que se lanzan cuando se detecta que se ha actualizado o insertado un registro. Por poner un ejemplo, imaginaos que nosotros en el DNI no calculamos la letra, o sea, no obligamos a meter la letra y la queremos nosotros calcular automáticamente. De hecho, se puede calcular la letra de un DNI a partir del resto de números. El trigger lo que podría hacer es actualizar este registro para calcular, a partir de lo que son los números, cuando se inserte un DNI nuevo, cuando se inserten los números del DNI, calcularle la letra y añadirla. Eso sería un ejemplo. O, por ejemplo, si en vez de la edad hemos metido la fecha de nacimiento y queremos tener un campo de edad calculado, podemos decirle al trigger que coja esa fecha de nacimiento y calcule la edad. Esos son unos ejemplos de disparadores. Y los procedimientos almacenados lo que nos permiten es tener bajo un mismo nombre y como si fuera una función, con una serie de parámetros, y luego hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, podríamos hacer, mira, voy a hacer 2 consultas y según el valor que me venga en este registro, si tiene tal registro, o sea, cierto valor esta columna, pues voy a hacer una serie de operaciones y si no hago estas otras, etcétera. Es todo un empaquetado de una funcionalidad dentro de un mismo nombre, como si fuera una función propiamente dicha. Pero bueno, los importantes son más el create y el alter, que afectan a las tablas. Y luego, el index nos permite la creación de índices, que lo explicaré también en la segunda parte. Simplemente un índice es una manera más rápida de ordenar, es decir, saber cómo está ordenado una cierta tabla y si queremos hacer por dicho campo, tenerlo ordenado. Esto cuando son tablas pequeñas no afecta mucho, pero cuando tienes tablas con millones de registros, tener un índice bien puesto ayuda a que el motor de base de datos lo encuentre mucho más rápido el registro. Por ejemplo, si la clave primaria normalmente ya es un índice de clave primaria. Y por tanto lo vas a tener. Pero por ejemplo, si quisiéramos ordenar por nombre, si no está el índice en el campo de nombre, si tú buscas José y tienes 1.000.000 de registros, como él no sabe dónde está, él va a empezar a mirar desde arriba y los registros van a estar desordenados. Puede que tengas primero un Alberto y de repente te venga un Sebastián de nombre y luego te venga un Manolo y luego se vaya a un Bernardo. Si lo hacemos así, el motor directamente, como sabe que hay un índice sobre el campo nombre, utilizará dicho índice para automáticamente intentar situarse donde pueda estar el registro. Eso sí, claro, la creación de índices tiene un pequeño problema. Y es que a medida que se van insertando y destruyendo datos y actualizando datos, este índice se va, digamos, entorpeciendo, porque al principio lo tiene bien ordenado, pero luego lo tiene desordenado. Para ello hay que lanzar una serie, para ello el motor generalmente lanza periódicamente
o nos podemos lanzar nosotros si queremos, una serie de reestructuración, como si fuera el... ¿cómo se dice esto? Ahora no me sale la palabra, espera. Sí, la desfragmentación del disco, quería decir. Es cuando hacemos la desfragmentación del disco, pues esto es lo mismo. Nosotros volvemos, está fragmentado, entonces llamamos al proceso de desfragmentación y vuelve a estar ordenado todo. Y luego la administración afecta ya completamente a lo que es a la base de datos en sí. Podemos hacer un comando de enseñarlo, dar permisos, recargar una base de datos, apagarla, etcétera. Crear un usuario nuevo, etcétera. Entonces, obviamente si entras, por ejemplo, con PMA no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Y por qué es importante esto de los permisos? Por lo siguiente. Imaginaos que vamos a usar solo un usuario y ese usuario tiene que hacer un montonazo de cosas. Entonces, ¿qué es más imaginaos que hace una serie de operaciones. Las tiene que hacer todas. Puede hacer desde una select normalita hasta un delete o incluso vamos a decirle que puede llegar a hacer un drop. Pero bueno, un drop no sería muy normal. Lo normal sería con los datos. Entonces, o por ejemplo, vamos a usar nuestro usuario root y listo. Tenemos ahí el usuario para hacer las tareas. El usuario root, acordaos de que tiene todos los privilegios. De hecho, si tenemos editar privilegios, vais a ver que está todo. Y de hecho, está también esto que es muy interesante. ¿Por qué? Esto es una cosa que suelen tener los hosting ahora mismo puesto. Y es para evitar el bombardeo masivo a la base de datos. De hecho, no os recomiendo que lo dejéis a cero. Esto. Lo recomiendo de que lo dejéis en un número alto y si da la casualidad de que necesitáis más, o sea, necesitáis más, incrementar más, lo incrementáis. Pero, claro, eso sí os dejan. Si estáis en un hosting, no os van a dejar modificarlo, porque ellos ya tienen unas premisas y no os van a dejar incrementarlo ni disminuirlo. De todos modos, el número suele ser bastante bueno para el 90% de los proyectos. Si necesitáis un proyecto más personalizado, ya os diría que pilláis una máquina dedicada, que las ofrecen. Ofrecen máquinas dedicadas y aquí ya lo podréis configurar todo. Pero bueno, la cuestión es que nunca se debería usar el usuario root, al menos en un entorno productivo. Aquí lo que yo os recomiendo es que creéis al menos dos tipos de usuario. O dos usuarios más, al menos. Incluso yo me atrevería a decir que tres, incluso. Sí, mejor casi tres. Vamos a crearlos como primera parte del proyecto. Entonces, vamos a agregar una cuenta de usuario. Y el nombre de usuario lo voy a llamar lector. Va a poder acceder solo a localhost. La contraseña va a ser lector1212. No la vamos a complicar. Va a ser el nombre 1212. No voy a complicarme la vida. Lector 1212. El plugin va a ser ese. Aquí podemos generar la contraseña si queremos. No, si queréis lo hacéis. La cuestión es que luego esta contraseña tiene que ir copiada va a ir en un fichero de PHP. Y ahora, bases de datos. ¿Podemos crear una base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios? No. No lo recomiendo porque vamos a crear una nueva base de datos. Y otorgar todos los privilegios al nombre que contiene comodín. Tampoco. Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí lo que le vamos a decir... No, de hecho yo quería decirle... Espérate un momento. ¿Dónde se le decía que era una base de datos en concreto? De hecho, lo que voy a hacer es voy a crear la base de datos antes de crear el usuario. No guardes.
Aquí le voy a llamar tienda. Aquí el charset. Aquí depende de vuestro país. Yo generalmente os recomiendo que le pongáis a los europeos un UTF-8 General C, que es el estándar. Vamos a darle aquí a tienda y listo. Cuentas de usuario. Es raro, normalmente normalmente dejaba poner la base de datos a la que tenía que afectar. Ah, espera, no, era... Espérate. Ah, aquí era, vale. Yo iba a decir, me suena mucho. Sí, tenéis que entrar en la base de datos y agregarle el usuario. Ahora sí. Voy a decir, no, juraría que esto era así. Aquí localhost. Aquí le vamos a decir lector 1212. Lector 1212. ¿Vale? Otorgar todos los privilegios para la base de datos tienda, no. Y es... Y ahora, en este lector le vamos a decir que puede hacer una select. Es que, a ver, espérate, creo que si le doy ahí... Ah, aquí se edita. No quiero que tenga ni de estructura ni de administración. Y como es de lector, solamente va a poder hacer una select. Ahí, continuar. Ahora sí, ahora está todos los privilegios. O sea, ahora está los privilegios tal cual deberían ser. Entonces, nos vamos a tienda, privilegios. Vemos que está creado el lector. Y espérate. No, de global no quiero nada. A ver, ahora. Y nos vamos a ir otra vez a... Tiene una contraseña definida. Y ahora nos tenemos que ir, claro, esto es a nivel global. Y ahora nos vamos a tienda. Aquí, privilegios. Específico de base de datos. Editar privilegios. Tiene el select. Es importante. Un usuario para leer. Y este debería ser el que más se utilice. Es el usuario que más se utilice. Luego. Que se sale. Privilegios. Y ahora voy a agregar. Vale, es más rápido con pillar el comando, pero bueno. Ahora, el siguiente, vamos a decir que tiene ya permisos para insertar y actualizar. Es decir, le voy a llamar nuevo al usuario. Sí, localhost. Y aquí, nuevo 1212. Nuevo 1212. A eso no le marcamos ninguno. Y aquí pone privilegios específicos para base de datos. Hay que hacerlo en ese orden. Primero hay que decirle que ninguno global y de aquí le vamos a decir que solo tiene de permisos el
Aquí le voy a decir que tiene permisos el insert, el select, el insert y el update. No va a tener permisos para borrar. Guardamos. Y ahora, el último usuario. Vamos a crearlo. Es mejor crearlo de aquí porque así te lo detecta. Privilegios. Agregamos. Borrar. Localhost. Borrar 1212. Borrar 1212. Ningún permiso global y permisos de tienda. Vamos a dejar que haga todos los permisos estos de datos. Incluso podríamos decir solo select y delete. Ahí ya depende. Y alguno dirá, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has puesto esos permisos? La razón es la siguiente. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en PHP y con bases de datos. Porque nosotros vamos a conectarnos con un usuario a la base de datos y vamos a lanzar un conjunto de sentencias. Si queremos leer y por alguna razón nuestro código está mal intencionado o está mal escrito, puede llegar a pasar que nosotros estemos lanzando una petición de borrado cuando solo queremos leer. Y por algún error estamos utilizando un usuario que puede borrar. O sea, que puede borrar. Si tiene todos los permisos, cualquier operación está en riesgo. Porque tú puedes coger y decir, bueno, voy a coger y voy a... estoy aquí, estoy leyendo y de repente voy a hacer un borrado. Y hago un borrado. Otra opción es para evitar un poco lo que son los ataques de inyección SQL. Esto es una premedida. Veremos más medidas en código PHP. Pero esta es una medida porque si solamente tienes permisos para leer, solamente metemos un usuario de lectura, el lector, en este caso el que hemos llamado lector, por mucho ataque, por mucha instrucción delete que te intenten encasquetar en un formulario, no van a poder borrar porque ese usuario no tiene permisos de borrado y por tanto va a denegar la operación. La cuestión es más bien de seguridad. Es simplemente que cuando hagamos una cierta operación se utilice el usuario correspondiente. Ni uno más fuerte ni uno más débil. Y de hecho en la mayoría de proyectos se suele tener así. Pero se complica un poco más, porque aquí surge un tema denominado máquinas asíncronas, que son máquinas con copias que tienen la base de datos original, que se van sincronizando cada X tiempo, pero no están siempre sincronizadas, sino que al cabo de X tiempo se sincronizan los valores. Pues generalmente los lectores, para evitar una saturación en base de datos, leen sobre esta base de datos asíncrona, salvo que sea muy, muy necesario que estén leyendo en tiempo real. Es una manera un poco de aliviar la carga en la base de datos. Bueno, a ver cuánto llevamos. Llevamos 33 minutos. Vamos a hacer un poquito más. Entonces, esto es importante. Otro motivo por el que es importante esta separación. De hecho, vamos a crear un último usuario. Bueno, no nos hace ni falta el último usuario. Lo vamos a hacer con root. A ver, otro motivo por el que hacer esta separación, esta separación de roles. Imaginaos que un atacante consigue una clave. Consigue la clave del que se utiliza. Por ejemplo, hay una fuga de información y se consigue la clave del lector. Bueno, pues ahí a lo sumo sigue siendo peligroso, obviamente por protección de datos tendréis que denunciarlo, pero ya evitáis, por ejemplo, que exporten los datos fácilmente o que puedan insertar nuevos datos manipulando la información que hay o borrarla, perdiéndola.
Se evita ese tipo de situaciones. Simplemente lo único que no vais a poder evitar es la lectura. Ese es otro motivo importante por el que tenerlo. Y luego, tercer motivo. Mucha gente acaba utilizando el usuario, que eso se ve en proyectos medianos pequeños. Mucha gente utiliza el usuario root cuando accede a base de datos. O utiliza el que le da el hosting. Ahí, por desgracia, no se puede hacer mucho porque el hosting te limita. Sí que es cierto que algunos hostings, si le lanzas la petición, yo no creo que no lo permite, pero hay otros que sí. Hostinger, si mal no recuerdo, creo que sí que lo permitía. Le puedes lanzar la petición para que te creen un usuario con solo permisos de lectura sobre esa base de datos que te ha creado. Si os lo permite, dejármelo en los comentarios porque creo que no lo permitía la última vez que lo vi, me parece. Entonces, con esto pues evitáis tener usuarios con muchos permisos y luego, claro, evitáis un usuario que tiene manipulación total sobre la base de datos. No es buena idea tener utilizar un usuario que utilice toda la base de datos. En sistemas productivos nunca se utiliza el usuario root. Si un usuario tiene que consultar algo, simplemente tiene este permiso de select y el usuario solamente puede hacer selects en la base de datos. ¿Que puede hacer algo más? Pues se le pone más. Normalmente, ya es lo que os digo, normalmente pues, el usuario que solo debería leer simplemente va a hacer select, simplemente debería tener permisos de lectura y luego los usuarios con más privilegios que necesiten borrar y demás, pues simplemente pues van a tener pues los 4 permisos. O incluso simplemente por permisos de SL, permisos de date solo, etcétera. Normalmente se engloban un poco en permisos solo de lectura, permisos de lectura y escritura y luego permisos de lectura, escritura y borrado. Bueno, vamos con el ejemplo. Ya una vez explicado esto, bueno, hay otra cosa que tengo que explicar y es el acceso a esto, PHPMyAdmin. Claro, alguno dirá, bien, de acuerdo, pues sí, he podido hacer, de acuerdo, estás ahí en la base, o sea, está la base de datos pero claro, ¿quién me impide a mí acceder desde fuera? ¿Yo podría acceder desde fuera a tu base de datos? Si tuvieses, bueno, suponiendo de que tenga el router abierto, el cortafuegos abierto, etcétera. Por ejemplo, una base de datos, vamos a decir una base de datos que está subida a internet, que está en un hosting. ¿Puede pasar que me accedan desde fuera del dominio? Si no está configurado, sí. De hecho, es más. Aquí, bueno, aquí la regla. A ver, un segundo. Aquí la regla. Esta está en rojo. Para decirte que cualquier cosa que venga de cualquier servidor, que por defecto la deniegue. Luego ya aquí tenemos las que sí que lo permiten. Estas de aquí. Que ya te dicen, oye, que sí que puedes acceder o no puedes acceder. Entonces, lo mismo ocurre con, claro, puede acceder a la aplicación de PHPMyAdmin, pero porque sí podría. La ruta la tienes, accedes, pero como no tienes permisos, porque esa dirección no está puesta, no va a detectar que no es localhost y por tanto va a denegar, te va a salir una ventanita diciéndote que no se ha podido acceder. Pero esta aplicación está visible. ¿Cómo podemos impedir que sea visible desde fuera? Bueno, esto antañe solamente si está anterior a la versión 7.2.0 de Cham. Si es posterior, creo que ya no se puede acceder por configuración interna. La cuestión es que antes, en las versiones de 7.2.0 y anteriores, había una página que era security.
que ahora mismo yo, si le voy a dar, no la va a encontrar porque ya no existe. Pero de hecho, si nos vamos a la documentación de Champ, que no es esta, creo que era Dashboard, ¿no? Sí, esta. Si nos vamos aquí, nos vamos a How to Guides, creo que... No, espera, Focus, ¿era? Aquí está. Te dice... está Champ para producción, te dice que no es un entorno para producción, que no te lo recomienda y te dice algunos problemas que tiene utilizar Champ directamente. El administrador de SQL root no tiene password. Esa es la primera. Luego, esto es anterior a la 7.2.0, acordaros. Luego, el MySQL es accesible desde fuera. Ojo, no tenemos por qué usar PHP de hecho, las llamadas que vamos a hacer en PHP no pasan por PHP Está el usuario. Pero ese usuario es para control de esta consola. No impide el acceso desde fuera. Para impedir el acceso desde fuera, hay que entrar en esta página, que a partir de la 7.2.0 ya no existe, porque está internamente arreglado. Y bueno, aquí te dice que si utilizas FTP, pues tiene el mismo problema y que luego que los usuarios por defecto del correo Mercury y del FileZilla, que sirve para transferir ficheros vía el protocolo FTP, nos impiden, o sea, son un riesgo muy potencial. De hecho, se recomienda no usar Champ en principio. Ninguna versión de Champ. Champ es para prácticas principalmente. Y bueno, y aquí os explican, dentro de este documento, os explican cómo configurar cada una de estas cosas. Cómo arreglarla. La mayoría son con estos ficheros de aquí, el httpconf, el hssl, el cham, el config. Este config inc php lo que nos permite es decirle con qué usuario, cuando entremos a PHP Miami, con qué usuario y con contraseña entrar. De hecho, si nosotros queremos entrar en PHP Miami con un usuario con menores permisos, podríamos coger y cambiar este por root por lector y ponerle el password del lector. Y solamente podríamos acceder a PHP MyAdmin a la tienda y en solo lectura. Que es la manera más rápida. Yo de momento lo voy a dejar así. Esto, si estáis en un hosting externo, no lo vais a poder tocar, obviamente, pero este fichero es muy importante para acceder a PHP MyAdmin con un usuario con menos privilegios. Y aquí en PHP MyAdmin, o sea, en el MySQL, en my.ini, lo que nos permite es configurar cosas relacionadas con el servidor. Y aquí, si mal no recuerdo, había un parámetro en el cual te dice quién te puede llamar y quién no te puede llamar. Y ahora mismo no lo veo. Que te dice, oye, pues me puedes llamar desde aquí, no me puedes llamar, etcétera. Me remito a lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Esto no lo han cambiado, a pesar de que es la versión 8 no lo han cambiado, pero me remito a la información que hay en seguridad. Os recomiendo que la sigáis. Bueno, ahora que tenemos los tres usuarios, vamos a crear rápidamente las tablas y daremos por terminado este primer vídeo. Entonces, no van a ser muchas tablas. Me remito nuevamente al concepto de tablas y demás a el curso de SQL que dimos. Entonces, ¿qué tablas vamos a necesitar? Bueno, en primer lugar, no van a ser muchas realmente las tablas. La primera tabla va a ser una tabla de productos, el cual podríamos decir que va a tener un identificador único, que va a ser la clave primaria, un nombre, un precio, que va a ser de tipo float, porque va a poder tener decimales, y vamos a decir que una descripción y una serie de cantidades. O sea, creo que son 6 campos, si no contamos. Entonces, producto, ponemos 6 campos. Aquí ponemos el nombre, vamos a decir que es un ID.
va a ser de tipo entero. Bueno, aquí voy a explicar cada uno de estos campos. El nombre es el nombre que va a tener el campo. El tipo es el tipo de dato. Acordaos de que estaba de tipo entero, de tipo varchar, de tipo texto, pequeños números enteros más pequeños, más grandes, decimales, etcétera. Luego, longitud y valores es si, si algún valor, si algún campo es de tipo enum, enumerador, podéis decirle la cantidad de valores que va a tener, qué valores van a ser disponibles. Y luego también este campo sirve por si definís un varchar, indicar la cantidad de caracteres que va a tener dicho varchar. Por defecto en un entero no va a haber nada, así que no lo voy a poner vacío. Predeterminado es si va a tener un valor por defecto, en este caso no va a tener valor por defecto. El conjetamiento es qué tipo de codificación de caracteres va a tener. Esto solo afecta si son de tipo varchar o test. Atributos es simplemente. Atributos sirve por si lo queremos sin signo, binario, etcétera. Aquí sí que lo voy a poner que va a ser sin signo. Este nulo va a indicar si el campo va a poder estar nulo sin valor o no. El índice indica si va a tener algún índice por defecto. Y aquí, pues, como es el primero, es el identificador, tenemos que poner que es de tipo primary, que es la clave primaria. Luego, este ahí es autoincrement. ¿Para qué sirve? Esto es una funcionalidad que tiene, si mal no recuerdo, solo MySQL. Y lo que nos permite es que cuando se genere un nuevo registro nosotros no tengamos que calcular este ID, sino que él automáticamente coge el último y le suma 1 y lo pone. Entonces, este sí nos interesa. Y comentarios es simplemente por si queremos poner un pequeño comentario. Entonces, vamos a poner el resto, el resto, nombre, este va a ser de tipo varchar, lo vamos a dejar en 50 caracteres. El cotejamiento va a ser UTF-8, que ya, a ver, UTF-8 General C. Si no lo ponéis nada, creo que por defecto es el que le hemos puesto a la base de datos, pero bueno, se lo podéis poner, no pasa nada. Esto no aplicaría, esto no aplicaría, esto no aplicaría, esto no aplicaría y esto no aplicaría. Luego, precio es de tipo float. Aquí nada, aquí nada. Aquí, bueno, podríamos ponerle un valor por defecto, pero bueno. Vamos a decir, esto no tiene nada, esto no tiene nada, esto no tiene nada, esto no, ¿de acuerdo? No tiene nada más. Luego hemos dicho precio, descripción. La descripción sí podemos hacer que sea bastante larga, entonces vamos a dejar que sea de tipo test. El cotejamiento sí que nos interesa que sea un UTF-8. ¿Qué más? Nos quedan dos, unidades. Aquí sí que va a ser de tipo entero y el resto sin rellenar. Y el último vamos a decir hora creación. A mí me gusta poner un campo de hora creación para saber cuándo se dio de alta. Y este va a ser de tipo daytime. Y aquí le voy a decir que va a ser por defecto el current timestamp, es decir, que coja la actual por defecto. Vamos a decir que la descripción pueda ser nula, que pueda haber un producto sin descripción y poco más. El resto de campos sí que los vamos a obligar que haya. Vamos a obligar que haya un nombre, un precio y al menos un número de unidades. De hecho, podríamos poner que el número de unidades, el valor por defecto, ponemos personalizado, sea 0 directamente. Y nada, con esto le vamos a dar a guardar. Si no da ningún error, crea la tabla. Ya tenemos la tabla creada. En el curso de SQL veremos cómo se hace vía comando. Que muchas veces vía comando es mucho más cómodo para personalizar las cosas. Ya tenemos esta tabla de productos. Nos interesa también una base de datos de clientes. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar luego
un cliente con un pedido y ese pedido va a contener una serie de productos. Entonces, vamos a hacer nuevo y aquí vamos a poner una tabla de clientes que va a tener, bueno, hemos puesto 4. Aquí vamos a poner DNI, no vamos a complicarlo mucho. DNI, nombre y dirección. Y no sé si... bueno, y vamos a decir el sexo también, aunque el sexo... bueno, sexo... Es eso. Bueno, fecha... no, fecha de nacimiento. Es que estoy pensando en un dato que pida así importante. Vamos a decir una edad. Algo rapidito. DNI es un Barça. Son de 9. Los DNI son de 9. Así que aquí vamos a poner que es un Barchar de 9. Esto va a ser la primary key para que no se repita. Y autoincrementado no, porque esto no se autoincrementa. Nombre, vamos a decirle que es otro Barchar. Le vamos a poner... espera, podemos haber puesto apellidos, correcto. Apellidos. 40 caracteres, vamos a decir 40 caracteres. Y los apellidos vamos a poner 50 caracteres. Barchar. Tal. La dirección vamos a dejar que sí que pueda ser nula. Esto ya luego, según el estudio que hagáis del modelo de base de datos, vais a ver que es más pequeño. O sea, vais a ver si es necesario que sea nulo, no nulo, etcétera. Y la dirección va a ser de tipo text. Espera, rellene este campo. Sí. Cliente. Me suele gustar ponerlo en singular, el nombre de la tabla. Cliente. Hay gente que le gusta más ponerlo en plural porque dice, no, lo que tengo en esta tabla son clientes en plural. Pero bueno, a mí me gusta ponerlo en singular. Bueno, para no hacerlo más largo, vamos a dejarlo aquí por hoy. En el próximo vídeo vamos a continuar con este ejemplo. Terminaremos de definir las últimas tablas. Serán, a ver, espérate, 2 más. Sí, si no me equivoco van a ser 2 más. Y un poco también para que veáis un poco la relación que va a haber entre todas las tablas. Van a ser 2 más y nada, ya empezaremos un poco a codificar, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. No se olviden de suscribiros y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!